Hay un fenómeno muy particular que se ha venido incrementando a partir del año 2020, que afecta a México y América Latina. Y es que hay dos nuevos tipos de migrantes. Son personas de países desarrollados que se han mudado o quieren mudarse a ciudades latinoamericanas. En este video exploraremos las razones de por qué se está relocalizando esta gente. En paralelo, en México se ha dado un fenómeno en el que están ofreciendo varios trabajos a distancia, en los que no tienes que estar en un lugar particularmente para poder desarrollar tu trabajo. En este video exploraremos qué tan conveniente es mudarse de un país a otro. La inmigración contemporánea ha adquirido nuevas dimensiones, ya que ahora no solamente hay un fenómeno de personas latinoamericanas o de países en vías de desarrollo mudándose a países desarrollados como Estados Unidos, Canadá o la Unión Europea, sino también estas personas de países desarrollados están viniendo a vivir a Latinoamérica, sobre todo con la llegada de los trabajos digitales. Este fenómeno se debe principalmente después del 2020, se ampliaron los puestos de trabajo que permiten trabajar online y se modernizaron los procesos para poderlos hacer a distancia, por lo que no requieren que estemos en un punto fijo, en una oficina o en un espacio de trabajo particular para poder desarrollar nuestro empleo. ¿O será que ya no vale la pena mudarse a uno de estos países desarrollados para ir a buscar oportunidades de trabajo o mejores ingresos que el lugar donde vivimos? Algunos países como México han adaptado su legislación para poder admitir a estos nómadas digitales o a estas personas que se retiran y desean venir a vivir a las ciudades de México. De hecho, en este video que te dejo aquí, explico cómo tramitar este tipo de visas que básicamente evalúan la posibilidad de acuerdo a la solvencia económica de las personas. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque creo que hay una cuestión no solamente normativa, sino también filosófica en la manera en que México aborda la aceptación de personas extranjeras para venir a vivir como residentes en México. Y es que si comparamos filosóficamente cómo llamamos a las personas, siempre hay un término, un concepto un poquito más eufemístico, un poquito más fancy para referirnos a los migrantes extranjeros de los países desarrollados que vienen a vivir a México. Por ejemplo, cuando un mexicano o un latinoamericano se va a vivir a estos países se le llama migrante, pero cuando estos países envían a sus extranjeros, a sus nacionales que son extranjeros en México, se llaman expats. Ahora, hay personas precisamente que entran como turistas y se quedan durante bastante tiempo sin regularizar su situación migratoria. A estos ellos les llaman eufemísticamente perpetual tourist. A nosotros nos llaman migrantes ilegales. Entonces, también es cuando alguien entra con una visa con un propósito de turista y se permanece más tiempo con un propósito distinto, laborando. Entonces, solo quería hacer esta pequeña reflexión porque filosóficamente en México y jurídicamente en México, la migración, cuando es de una manera ordenada, pero cuando es de una manera irregular, para nosotros es un error administrativo, no es, en contrario sensu, como sucede en Estados Unidos, una cuestión incluso penal, que para la gente que migra a Estados Unidos sin controles regulatorios y entra irregularmente o ilegalmente a su país, pues pudiera tener sanciones hasta de carácter penal. Entonces, en ese sentido quería hacer un pequeño paréntesis para, digamos, demostrar filosóficamente cómo es el cambio de visión o la diferencia de visión que hay con respecto a México para recibir a los extranjeros y otros países desarrollados que, desde luego, desafortunadamente tienen esta percepción de criminalizar la migración. Obviamente cada país aborda la política migratoria desde una perspectiva distinta. No es lo mismo un país tan grande y desarrollado como Estados Unidos, que su política migratoria tiene que ser más para controlar a más gente, a más solicitantes de residencia, de visa, de asilo, que la que tiene México. No obstante, sí es importante señalar esta diferencia. Ahora, honor a quien honor merece. Existen ciudades conocidas como ciudades santuarios, como Nueva York, como California, como Illinois,
como Chicago, que acogen a las personas migrantes en sus ciudades y les ofrecen oportunidades de vida y desarrollo personal. Y yo creo, soy un fiel creyente que la migración debe de ser vista como un derecho humano para que cada persona desarrolle su potencial y tenga su mejor versión de sí mismo en el lugar donde se quiera desarrollar. Hay varias razones, desde luego, para que las personas decidan relocalizarse en otro país. Entonces vamos a ir abordando algunas de ellas. Primero abordaremos el primer tipo de migrante, que le llamaremos el nómada digital. ¿Pero qué son estos nómadas digitales? Son personas cuyo empleo no requiere estar físicamente en una oficina o en algún lugar en determinado territorio o país. Y este tipo de empleo les permite poder estar en cualquier lugar y desarrollar su empleo sin ningún problema. Esto les da la libertad para viajar, les da la libertad para vivir en cualquier lugar sin que las fronteras sean un problema geográfico y un problema para desarrollar su empleo. De hecho, muchos de esos nómadas digitales adquieren cuentas de banco como las que te describí en este video y que son bastante útiles para poder tener esa movilidad entre países y poder trabajar en cualquier parte del mundo. Para que los nómadas digitales puedan venir a México a vivir y a residir en México, lo único que tienen que hacer es tener una visa de residencia temporal. Esta visa de residencia temporal, como lo expliqué en este video, solicita que se comprueben suficientes ingresos económicos. ¿Para qué? Para que no busquen empleo local, sino que mantengan su empleo fuera del país, aunque lo desarrollen digitalmente. Y desde luego, ¿qué beneficios tienen estas personas? Bueno, y México, ¿por qué le interesa admitir a estos extranjeros? Primero, porque son extranjeros que normalmente tienen una capacidad económica suficiente, que tienen una capacidad económica que promueve el mercado local. Desde luego, hay un intercambio cultural. Cuando llegan personas de otro país, siempre hay un intercambio cultural y siempre es muy nutritivo poder aprender de estas personas. Y finalmente, estas personas promueven el desarrollo e infraestructura digital, es decir, otro tipo de trabajos digitales que también se pueden crear en México. El segundo tipo de migrantes le considero que son las personas jubiladas. Estas personas que ya durante toda su vida trabajaron en un país desarrollado, adquieren una jubilación que muchas veces en ese país desarrollado no les alcanza para vivir cómodamente, holgadamente, pero en otros países como México o otros países de América Latina les alcanza para vivir bastante más holgado, bastante más cómodamente de lo que vivirían en sus países de origen. También otra de las razones por las que estas personas prefieren venir a México o a países de Latinoamérica es porque el clima de los países desarrollados en muchas ocasiones es un clima muy duro, es un clima muy frío. En invierno oscurece muy temprano en la mayor parte de ellos y pues hay incluso hasta cierta depresión. Entonces, venir a vivir en otro país con un mejor clima, un ambiente incluso más alegre, pues obviamente buscan esta mejor calidad de vida de lo que les permitiría vivir en su país. Además, por ejemplo, en México se ofrecen descuentos a personas de la tercera edad que son residentes, no importa si son extranjeros, y obtienen estos beneficios hasta fiscales para ahorrar algo de recursos y tener una mejor calidad de vida. Entonces, como vemos, hay varias razones por las cuales una persona decide cambiar de país. Hay unas muy obvias como obtener mejores ingresos, hay otras no tan obvias, pero pues acceder a ciertas universidades o ciertas instituciones educativas, mejorar la calidad de vida. Desde luego existen aquellos que se convierten en refugiados porque en sus países existen conflictos o existe violencia, entonces vienen huyendo de su país. Bueno, las razones son varias, la estabilidad, incluso algunas personas por unión familiar, como expliqué en este video, pero uno de los factores más importantes es el costo de vida. Eso es un factor, me parece que es uno de los más relevantes y que
y que obliga a una persona a cambiarse o no de ciudad o de país. Entonces, cuando vienen extranjeros, ya sea como nómadas digitales, que son jóvenes, que trabajan para empresas, o son empresarios que también manejan todo online, o personas jubiladas que reciben su jubilación, ya no tienen necesidad de trabajar, vienen a las ciudades latinoamericanas, por ejemplo la Ciudad de México, que es muy muy común. Hay un efecto, digamos, dentro de este efecto social y económico, que es la gentrificación. ¿Y qué es esta gentrificación? Pues es que llegan personas a las ciudades en barrios que no eran necesariamente de una clase alta o de ingresos muy altos, sino que eran de medio o medio bajo, y empiezan a rentar en estos lugares, ocupar espacios, y el costo de vida de las personas que vivían ahí se incrementa muy significativamente, obligando a las personas locales a mudarse a otras áreas fuera de donde habían vivido prácticamente toda su vida. Ahora, ¿cómo podemos saber si vale la pena cambiarse o no de ciudad? Y no necesariamente de país. Incluso, por ejemplo, en México, si tú tienes un trabajo en el que puedas trabajar a distancia, tal vez vale la pena cambiarte a una ciudad con un costo de vida más económico. Por ejemplo, si hay un nómada digital mexicano que vive en la Ciudad de México, posiblemente decida mudarse, no sé, a Playa del Carmen o a Yucatán, a cualquier otro espacio donde sea un poco más barato vivir, o tal vez en un clima de donde le agrade más. Entonces, vamos a pasar a la siguiente página en la que te voy a demostrar. Esta es una herramienta que se llama numbeo.com. En la siguiente página te voy a mostrar cómo puedes comparar en diferentes ciudades del mismo país o de distintos países los costos de vida. Es una herramienta relativamente precisa que la verdad ayuda bastante para tomar decisiones de vida que van a afectar a ti y a tu familia. Ok, ya estamos aquí en la pantalla y lo que lo quiero mostrar es cómo comparar en esta página que se llama numbeo.com. Hay un apartado que dice Cost of Living y aquí es donde vamos a elegir, ¿ok? Bueno, le di clic. Nos va a pedir nuestro correo, no es necesario registrarnos si no queremos, lo vamos a hacer, es opcional. Ok, entonces vamos a elegir, vamos a pensar que vivimos en Ciudad de México. Hay que escribirlo en inglés. Mexico City, ok. Y aquí nos da un resumen de los costos. Aquí lo está en automático comparando con Nueva York, que dice que es 56.2% más barato que Nueva York. Pero vamos a ver con otra ciudad de México para hacer la comparación a manera de ejemplo. Vamos a pensar, miren, yo soy de Aguascalientes, así que lo voy a comparar con Aguascalientes. Por ejemplo, de la Ciudad de México o Aguascalientes. Entonces, aquí nos dice, Aguascalientes es 22% más barato. Claro, porque la Ciudad de México es 22% más caro. Las rentas hasta 53%. Los restaurantes lo mismo, 56%. Es una cantidad bastante significativa, desde luego. La ciudad de Aguascalientes tiene 1 millón y algo más de habitantes. La Ciudad de México tiene más de 20 millones en la zona conurbada. Entonces, podemos comparar, por ejemplo, si vivimos en la Ciudad de México y tenemos la posibilidad de ir a vivir a Aguascalientes, por el costo de vida, pues es desde luego bastante y significativamente más barato en casi todos los aspectos. Por aquí hay uno donde, bueno, la lechuga es un poco más cara en Aguascalientes. Desde luego hay cosas de temporada, fruta de temporada, que eso no lo está igualando. La cerveza puede ser un poquito más cara en Aguascalientes. A ver, vamos a ver otra ciudad ahora del extranjero, ¿ok? Vamos a pensar que una ciudad, por ejemplo, es que Nueva York puede ser una opción. Es una ciudad santuario en Estados Unidos, entonces vamos a compararlo, por ejemplo, entre Ciudad de México y Nueva York, que es la primera opción que nos da. Aquí nos da el resumen. El costo de la Ciudad de México es 56.2% más económico, sin usar la renta. El costo de la renta en la Ciudad de México es 65.6 más barato que en Nueva York. Entonces, vamos a comparar. Un restaurante nada caro en México,
en la ciudad de Nueva York costaría $30, que equivaldrían a 544 pesos. Y en México costaría 165 pesos o $9. Fíjense la diferencia de cada uno de estos. Esto es la comida, incluso hasta el agua. En la Ciudad de México 13 pesos te cuesta una pequeña botella. Tal vez ya un poco más caro, 18 pesos, dependiendo de dónde lo compres, dónde vivas, pero el agua en Nueva York, $2 con 30 centavos. La verdad es bastante más caro. De hecho, aquí te dice que requerirías alrededor de 3.782 para mantener dólares, para mantener el estándar de vida que podrías tener con $11,000 en Nueva York. Entonces, esta es la página que les quería mostrar. Sirve para cualquier ciudad o prácticamente cualquier ciudad. Esta página recaba información de todos los usuarios, entonces es más o menos adecuada. Vamos a comparar otro con una ciudad de Canadá, Toronto, porque precisamente muchas personas de Canadá que tienen un clima bastante más frío vienen a vivir a la Ciudad de México, vienen a vivir. Pues claro, mira, es 34% más barato sin la renta. La renta en la Ciudad de México es 39.2% más barato. Aquí está, se lo señaló en dólares canadienses, pero lo voy a poner en dólares estadounidenses para que sea un poco más comprensible. Aquí le puedes poner la moneda. Está bastante útil, la verdad. Mm, Tendrías que tener alrededor de 3,000, fíjense, con 3,658 para mantener un estándar de vida de $6,000. O sea, por vivir en la Ciudad de México, aún rentando. Aquí 52% en restaurantes. Entonces, eso, ¿qué es lo que nos hace reflexionar esto? O sea, ¿qué países? Pues claro que les conviene a las personas jubiladas o a los nómadas digitales, porque si no ganan esos $6,000, no, o sea, si ganan esos $6,000, imagínense qué bien vivirían en la Ciudad de México, vivirían bastante, o si ganan $4,000, vivirían bastante decente en la Ciudad de México, comparado con cómo vivirían en su ciudad de origen. Por eso los nómadas digitales, la verdad, les conviene mucho ir a ciudades de Latinoamérica que son bastante más económicas. Incluso electricidad, el plan del teléfono, el internet. Entonces todo es bastante más económico. Ahora, con lo que te quiero mostrar, ¿conviene o no mudarse a otra ciudad, a otro país? Bueno, pues eso depende de ti. Eso depende de tus objetivos de vida, de tu calidad de vida, de los ingresos que estés recibiendo, de cómo vas a vivir en ese lugar. Tienes que planearlo muy bien. Si te gusta el contenido que estoy haciendo, te agradezco que me puedas regalar un like, puedas comentar qué te parece y te puedas suscribir al canal. Eso es importante para poder seguir haciendo este tipo de contenido. Y bueno, mi consejo es que si a ti te gustaría vivir en otro lugar o a ti te gustaría vivir en otro país, pues múdate. Solo tienes una vida, busca la felicidad en el lugar donde más convenga. No necesariamente tienes que vivir toda tu vida en el mismo lugar. Mudarse es algo natural, emigrar es algo natural. Y si llegan personas de distinta cultura a tu lugar de origen, recíbelas, aprende de ellas. Siempre hay algo muy importante, algo cultural que compartir con estas personas. Y si eres una persona que se mudó a otro país, aprende de este país, respeta su cultura y adáptate. Eso es lo más importante. Pero sobre todo, ve a un lugar donde seas feliz.